Reciban un cordial saludo, soy el doctor Walter Abanto y hoy vamos a tratar sobre algunas recomendaciones y sugerencias para redactar el planteamiento del problema en una investigación o tesis. Bien, existen personas en la cual tienen una idea de lo que quieren investigar, ya tienen el título tentativo, si cabe el término. Sin embargo, hay profesores que les piden que redacten la realidad problemática, ¿no? O problema, como quieras llamarlo, ¿no? O planteamiento del problema les llaman algunos. Y sin embargo, la parte ya de redacción, de hacer el informe, no tienen una metodología para poder trabajar. Bien, aquí vamos a aprender una metodología, una didáctica que es muy interesante, sobre todo cuando tú no tienes mucha costumbre de redactar este tipo de investigaciones. No eres un investigador nato y obviamente no tienes muchos conocimientos, tampoco te brindan mucha información. Perfecto, entonces este tutorial es para ti. Bien, vamos a iniciar. Como les mencionaba, empezaremos viendo algunas recomendaciones para poder plantear el problema de un trabajo de investigación, sobre todo para poder redactarlo, ¿bien? Vamos con algunas consideraciones generales. Primero, ¿no? El redactar un planteamiento del problema debe permitir llegar a una solución, ¿no? Así también, cuando se redacta un planteamiento del problema, se debe evitar considerar, ¿no?, definiciones o teorías. Esto es un error muy común. En el planteamiento del problema o la realidad problemática que le llaman algunos, no se debe de considerar definiciones o conceptos, mucho menos teorías. Para eso tienes el marco teórico. A veces he leído trabajos de investigación y veo pues que hay casi toda una página de información teórica, de definiciones, cuando no es el momento donde tienes que definir. ¿Ok? Entonces hay que tener bastante cuidado con ello. Tercer punto, se debe saber, ¿no?, con precisión hasta dónde se extenderán sus conclusiones y cuáles factores serán tomados en consideración. Un problema muy amplio, ¿no?, o que aborde muchas variables, impide prácticamente su análisis. Es decir, tampoco es muy bueno que te desplayes demasiado porque te vas a perder con la información y luego no vas a saber canalizar u orientar el trabajo que quieres realizar, ¿bien? Como cuarta consideración, ¿no?, su extensión de la redacción debe ser entre 2 a 3 páginas aproximadamente. Bueno, esto va a depender mucho de la cantidad de información que tengas. ¿Listo? Bien, pasemos a un segundo punto. Bien, entonces decimos que la realidad problemática debe contener una visión panorámica del problema, ¿no?, que impacta sobre la población escogida para el estudio. Es decir, una visión panorámica significa que debemos de hablar del problema propiamente dicho. Dice, para empezar la redacción de la realidad problemática puede apoyarse en incidencias estadísticas. Y esto es un punto muy importante, ojo. Aquí lo que se pretende es que ustedes coloquen, ¿no?, porcentajes de la magnitud del problema. Ojo, no hay que olvidar las fuentes de referencia. Así también, estos puntos tienen que estar referidos a la materia de estudio, desde su contexto internacional, nacional y local. A ver, acá quiero aclarar algo. Cuando hablo de internacional, nacional y local, vamos a suponer que yo estoy hablando sobre la corrupción. Estoy haciendo un trabajo en donde me interesa mucho saber la actitud de la población, la actitud frente a la corrupción, ¿no?, en universitarios, vamos a suponer. Entonces, al hacer la realidad problemática, ¿de qué tengo que hablar? Obviamente tengo que hablar de los índices de corrupción que pueden haber a nivel internacional, que sí vas a encontrar información, a nivel nacional y obviamente local. Algunos me dicen, profe, pero no encontré local. Ojo, esto es un indicador. Estás obligado a encontrar información a nivel local, porque si no, no tiene sentido que tú hagas un trabajo de investigación, ¿no?, en donde no tengas información local. ¿Listo? Entonces, esto es un indicador. Si no llegaras a encontrar
información de índice de esta problemática a nivel local, es un buen punto para pensar si realmente el trabajo que has escogido realmente es necesario o realmente tú puedes llevarlo a la práctica. ¿Sí? Ten mucho cuidado en ello. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, estás obligado a encontrar información a nivel local. Mira, aunque no encuentres internacional, pero nacional, local, tienes que considerar de todas formas, ¿no? Aunque, bueno, por el tema que he mencionado, difícilmente podríamos decir que no vamos a encontrar información. Sí lo hay. Bien, pasemos a otro punto. Para redactar un planteamiento del problema o realidad problemática, es necesario analizar detenidamente el problema que se piensa investigar antes de realizar cualquier otra acción que acarree gastos, tiempos o esfuerzo personal. Esta parte de la realidad problemática te permite saber si vas por buen camino respecto al tema que has escogido como investigación. Si no eres capaz de poder redactar este primer punto, ¿no?, de un trabajo de investigación, piénsalo muy bien si sigues o de repente le das otra orientación a tu trabajo. ¿Ok? Bien, veamos ahora sí la metodología para la elaboración de la realidad problemática. ¿Sí? En un primer punto viene la descripción del problema. ¿Qué entendemos por descripción del problema? Descripción del problema, entendámoslo como relatar la característica y extensión del problema a toda su magnitud. Es decir, esto significa hacer una descripción de la problemática en el aquí y el ahora. ¿Esto qué significa? Estamos en el 2020, entonces yo tengo que buscar información de índices de este problema que está afectando seriamente, ¿no?, en el 2020, ¿no? Si yo fuera el 2018, buscaría el año 2018, 2017. Siempre vamos a ver con un año el actual y uno anterior. Entonces, estamos 2020, sería 2020, 2019. Si yo estuviera en el 2021, sería 2021, 2020, y así sucesivamente. Hay que tener en cuenta de que en este primer capítulo, en esta primera parte, solo voy a considerar, ¿no?, índices del problema de en estos años. O sea, no sirve que tú vayas a colocar una información que tenga 5 años de antigüedad en esta parte. No. ¿Ok? Entonces, algunas recomendaciones para iniciar la redacción sería: hoy en día, en estos tiempos, en la actualidad, vendrían a ser algunos conectores que me van a ayudar a iniciar la redacción. ¿Listo? Segundo punto es el curso histórico temporal del problema. Ok, en un primer párrafo yo he hablado sobre el aquí y el ahora, la descripción del problema, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Sigo con el ejemplo de la corrupción. Hablo de la corrupción que ha habido el 2019, ¿no? En este caso, yo vivo en la ciudad de Trujillo, de Perú, entonces yo tendría que consignar información a nivel internacional, nacional y local. Es decir, de Trujillo necesariamente tendría que considerar. En este segundo punto, ojo, el curso histórico temporal está referido, ¿no?, desde cuándo viene el problema. Aquí sí viene información antigua, de 2 años hacia atrás. Es decir, estamos en 2020, yo hablaría del 2018 hacia atrás. ¿Desde cuándo viene este problema? Este problema, ¿cómo se ha venido dando? ¿Se mantiene en el tiempo? ¿Ha aumentado o de repente ha disminuido? Por ejemplo, si yo estoy hablando sobre el rendimiento académico en Perú, ustedes saben que con el transcurrir del tiempo, el rendimiento académico en el Perú, según las evaluaciones PISA, Perú siempre ha estado en los últimos lugares. Ha subido algunos puntos. ¿Eso qué significa? Que ha mejorado, pero no es suficiente. Entonces, yo necesito conocer esos índices, ¿no?, y esos detalles específicos, estadísticos, para tener una idea más clara de ello, ¿no? Entonces, en este acápite se va a considerar aspectos del pasado, históricos, para conocer su curso. Algunos conectores que ustedes pueden utilizar sería: esta problemática no es reciente, ya que por medio
de un estudio histórico temporal, se pudo comprobar que, miren, ahí tienen un conector para que ustedes tranquilamente puedan tener una idea cómo sería. Otro conector sería, realizando unas pesquisas, se pudo encontrar que este problema, ¿no?, se remonta desde el año, ¿no? Un tercer conector sería, históricamente podemos ver que este problema se inicia desde, ¿no? Y un cuarto conector, así también este problema ha tenido un curso histórico ascendente, ya que desde hace 10 años atrás, este problema, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes pueden observar, bueno, estos no son los únicos. Yo los he sacado de algunos trabajos de mis alumnos que lo han considerado y que me parecía interesante compartir con ustedes. Pero la idea ya se está entendiendo. Entonces, en un primer párrafo es el aquí y el ahora. En un segundo párrafo vemos el curso histórico, o sea, el pasado. ¿Desde cuándo viene el problema? Pasemos a un tercer párrafo. En un tercer párrafo tú vas a considerar la proyección del problema. Cuando hablamos de proyección nos estamos refiriendo, si este problema continúa tal como está, ¿qué nos espera de acá a 5 años, de acá a 10 años? Sigo con el ejemplo de investigación de la corrupción. ¿Qué pasaría si las cosas siguen tal cual están? De acá a 10 años, ¿qué nos pasaría? Muy bien, esas proyecciones ustedes lo pueden encontrar en algunos documentos porque hay algunas ONGs o hay algunos trabajos de investigación predictivos que han hecho o incluso hay algunas personas que hacen análisis, ¿no?, sobre esta temática y nos puede arrojar, ¿no?, qué nos espera, ¿no?, en un futuro. Entonces, tú puedes considerar en esta parte, ¿no?, en este tercer punto, esta proyección. Vamos a suponer que no encontraras. No, definitivamente ya busqué y no encuentro ninguna proyección. Listo. Tú puedes hacer esa proyección analizando lo que es la primera parte, ¿no?, el primer párrafo y el segundo párrafo, es decir, descripción del problema, ¿no?, y curso histórico temporal del problema. Tú puedes hacer un análisis y con ese análisis puedes tú describir esta tercera parte que es proyección del problema. Conclusión, no hay excusas para que no realices este acápite, ¿ok? Y finalmente vamos con el motivo de investigar el problema. Acá podemos ver que es la parte final de la descripción del problema. En este acápite se puntualiza de por qué es necesario investigar, ¿no?, el tema escogido. Es decir, algunos conectores, por ejemplo, para terminar aquí sería, bajo la problemática antes mencionada, nace la necesidad de investigar sobre y ya puntualizas, ¿no? Frente a este problema, esta investigación tiene como motivo, ¿no?, o otro conector sería, ante esta problemática nace la necesidad de, en fin, son algunas ideas recogidas y bueno, yo los comparto con ustedes. Obviamente tú podrías mejorar esta redacción, pero lo importante es que la idea quede claro que aquí en este cuarto punto, en este cuarto párrafo, tú vas a cerrar la temática del problema. ¿Ok? Miren, acá estoy compartiendo con ustedes una matriz, ¿no?, que te puede ayudar. En la parte izquierda van a ver ustedes, ¿no?, en la columna vienen los indicadores que hay que considerar, ¿no? Yo, a través de esta matriz, hago que realicen el trabajo mis estudiantes, ¿no? Descripción del problema, curso histórico temporal del problema, y con rojo ven ustedes para que tengan una idea qué es lo que tienen que considerar, ¿no? Se describe el aquí y el ahora, o sea, el año actual y un año antes, ¿no? Así también, luego está el curso histórico temporal que tiene que ver con el pasado, ¿no? Se describe el pasado, ¿no? Y así también vemos la proyección del problema, ¿no? Se describe el futuro del problema o cómo se verá en un tiempo no muy lejano, ¿no? 5 años, 10 años, dependiendo cómo quieres manejarlo tú. Y el motivo de la problemática, ¿no? Se describe de manera puntual el problema central a investigar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ustedes lo primero que van a hacer es hacer esta matriz y luego copian, pegan en Word y ya tienen redactado su
planteamiento del problema. Acá hay un ejemplo que quiero mencionarles. Miren, ejemplo 1. Fíjense, acá ya está redactado la descripción del problema. A ver, veamos aquí algunos puntos, ¿no? Por muchas décadas el café ha sido el sostén de la economía nacional porque generó fuentes de empleo proporcionando ingresos, ¿no?, necesarios para la satisfacción de las necesidades, ¿no?, de los propietarios y trabajadores del sector cafetero. Se dan cuenta que acá yo estoy empezando, ¿no?, con una información. Si van a la parte inferior, estoy hablando del aquí y el ahora. Bueno, estamos 2020, obviamente esta información es del Ministerio de Agricultura 2019. ¿Por qué? Porque en 2020 recién estamos a fines de enero, obviamente no hay información. Si estuviéramos fines del 2020, posiblemente sí encuentre información. Entonces, siempre nos vamos a guiar, ¿no?, del año anterior, ¿no?, y el año actual. ¿Listo? Y siempre caracterizando la problemática. Vayamos al paso 2, que viene a ser el curso histórico temporal. Fíjense ustedes cómo empieza. Por medio de un estudio histórico del problema, se pudo comprobar que, ¿no?, según el informe del Ministerio de Agricultura en el 2011, el país fue afectado por una sequía que provocó disminución en la producción y calidad de grano de café a un 75%. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo vengo a hablar acá ya históricamente desde cuándo viene ese problema, cómo se ha venido suscitando. Incluso cito algunos autores, ¿no?, o algunas instituciones donde me dan información de este aspecto. En un tercer punto, el tercer párrafo, ¿no?, que aquí está el ejemplo, ya vemos la proyección del problema, ¿no? Según el informe del Plan Nacional al 2021, ¿no?, y el informe realizado por la Cámara de Comercio 2016, ¿no?, concuerdan que entre las debilidades del sector agrícola, ¿no?, está considerado al café como un producto, ¿no?, que seguirá descendiendo, generando pérdidas millonarias de más de 10 millones de soles por año. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá vemos información que hablan sobre el futuro, qué es lo que va a suceder en un futuro si las cosas siguen como están, ¿verdad? Y finalmente terminamos con el paso 4 o el párrafo, el último párrafo. Sería, bajo los argumentos antes mencionados, nace la necesidad de investigar sobre el impacto del cambio climatológico en la producción de granos de café, bla, 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 bla. Bueno, yo ahí lo que he querido darles a ustedes es cómo es el esquema, los pasos que deben de seguir. Y bueno, y aquí les he mostrado un ejemplo. Cada trabajo va a tener características distintas. Lo importante es que estos 4 indicadores debes de considerarlo y cada uno sería un párrafo. ¿Ok? Bien. Tener en cuenta que esta información, esta metodología te va a servir, no importa el trabajo que vayas a realizar de pregrado o de posgrado. Cualquier trabajo de investigación puede utilizar esta metodología y hay que ser ordenados en tu gramática. Esto no pasa de 2 o 3 páginas de repente. Es más, algo bien curioso, cuando tú sigues esta metodología ni siquiera te das cuenta el número de páginas y a veces vas a encontrar mucha información interesante. Entonces, con esto como que un poco el jurado cuando lea tu trabajo, ¿no?, como que lo va a ver mucho más ordenado y gramaticalmente se va a entender qué es lo importante, ¿no? Cuando tú no tienes este orden, va a tener algunas dificultades que podrían ser observado obviamente por los jueces o en este caso tu jurado o tu mismo profesor. Gracias. Para cualquier consulta, cualquier duda, tienen ahí el correo. Ustedes me pueden escribir y gustosamente yo puedo responderle o darles también por ahí algunos tips que te puedan servir y te puedan ser de mucha utilidad y de esta manera pues que este trabajo sea mucho más consistente en su presentación. Gracias.